Seguimos con el método analítico. Hemos visto los métodos gráficos, ahora vamos a los métodos analíticos que les decía que era descomponer, ¿no es cierto? En su eje de coordenadas, manejarnos con las funciones seno, coseno y les decía, básicamente, tienen que tener claro ustedes las funciones, ¿no es cierto? El coseno es el ángulo adyacente y la función seno es el ángulo opuesto, ¿no es cierto? Que está al frente en realidad, ¿no es cierto? Entonces, cuando nosotros hacemos sumamos todos los componentes en X y todos los componentes en Y y luego aplicamos el teorema de Pitágoras y la función tangente, ¿no es cierto? Fíjense, acá tenemos un ejemplo, encontrar el vector resultante, nos dan tres vectores y vamos a ir trabajándolo acá. Eh, Vamos a trabajarlo, yo voy a ir dibujando mis vectores y vamos a descomponer y componer, ¿ya? Entonces yo voy a dibujar mis vectores acá. Fíjense, voy a dibujar mi a sub x acá, ¿no es cierto? Mi vector a sub y, ¿no es cierto? Acá voy a dibujar con otro color mi vector b sub x y mi vector c sub x y c sub y, ¿no es cierto? Estoy haciéndolo en forma gráfica, ¿no es cierto? Ahora lo voy a hacer paso a paso este ejercicio, pero los otros ustedes ya lo van a hacer directo, ¿correcto? Entonces yo voy a poner acá en forma, digamos, paso a paso cada uno de los vectores, voy a ir colocando y después ustedes lo pueden hacer directo, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes tienen alguna dificultad, me preguntan. Por ejemplo, yo voy a poner acá coseno de 30, lo voy a hacer paso a paso, ¿ya? Los que ya manejan esto, por favor, un poquito de paciencia, ¿sí? Fíjense, coseno de 30, voy a poner acá. Coseno de 30 va a ser igual a ¿qué? A sub x, este va a ser a sub x, ¿no es cierto? Este va a ser a sub x y este va a ser a sub y, ¿no es cierto? Coseno de 30 va a ser el cateto adyacente a sub x sobre a, ¿no es cierto? Y de acá yo despejo a sub x, despejando, ¿no es cierto? A sub x va a ser igual a coseno de 30, ¿no es cierto? Lo mismo hago para la función seno, ¿no es cierto? Seno de 30 va a ser igual a que a sub y, ¿no es cierto? Si yo lo trazo acá el vector, ¿no es cierto? El a sub y, este va a ser mi cateto opuesto, ¿no es cierto? A sub y, ¿sí? Sobre a, ¿no es cierto? Y acá yo voy a tener a sub y que va a ser a seno de 30, ¿no es cierto? Lo mismo hacemos para b, lo mismo hacemos para c, ¿correcto? Entonces yo tengo mi vector a sub x, a sub y, acá voy a hacer para b, fíjense que voy a hacer coseno de 45, acá, va a ser igual a ¿qué? A b sub x, ¿no es cierto? Sobre b, entonces b sub x va a ser b coseno de 45, ¿no es cierto? Lo mismo hago para la función seno de 45, ¿no es cierto? Seno de 45 va a ser b sub y, el que está con rosado, ¿no es cierto? Sobre b, entonces b sub y va a ser b seno de 45, ¿no es cierto? Todavía no estoy trabajando con los signos acá, ¿no? Y lo mismo hago para c, ya c lo puedo poner directo, ¿no es cierto? O lo hago con seno y coseno. Bueno, lo vamos a hacer, acá sería coseno de 55, ¿no es cierto? Coseno de 55 va a ser igual a c sub x sobre c, y esto va a ser c sub x, va a ser c coseno de 55, ¿no es cierto? Y seno de 55 va a ser igual a c sub y sobre c, entonces de acá tengo c sub y va a ser igual a c seno de 55, perdón, me equivoqué, acá es 55, ¿no? 55, ¿sí?
Ahora, cuando yo hago mis sumatorias acá, fíjense qué es lo que voy a tomar. Este X es positivo, ¿no es cierto? Este X es negativo. Este Y es positivo y este Y es negativo, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo hago mi sumatoria acá vectorial, ¿qué es lo que voy a tener? Cuando yo sumo acá vectorialmente, ¿qué es lo que voy a tener? A sub X es positivo, ¿no es cierto? Entonces, A sub X es positivo. B sub X, este de acá, es negativo. Menos B sub X y menos C sub X, ¿no es cierto? Fíjense, este es positivo y dos negativos, ¿no es cierto? En Y, ¿qué voy a tener? A sub Y positivo, B sub Y, este de acá, positivo, más B sub Y, menos C sub Y, este C sub Y negativo, ¿no es cierto? C sub Y negativo. Entonces, reemplazamos los valores y obtenemos el resultado, ¿no es cierto? ¿Qué voy a tener acá? Mi sumatoria, la voy a poner con otro color para que vayamos acá haciendo. Mi sumatoria de vector en X va a ser igual a 200, ¿no es cierto? 200 newton. ¿Dónde está acá? A es 200 coseno de 30, ¿no es cierto? Positivo. Menos B es 300. ¿Dónde está B sub X? Coseno de 45, ¿no es cierto? Y menos 155 coseno de 55, ¿no es cierto? Lo mismo hacemos, sacan ustedes, me dan este resultado, que lo voy a colocar acá, ¿ya? B sub X. Ustedes me dictan ese resultado y lo mismo hacemos para Y. Vamos reemplazando. 230 acá, ¿no? Seno de 30, ¿no es cierto? Seno de 30 más 300 seno de 45 menos C sub Y es 155 seno de 55, ¿no es cierto? Me dictan ustedes el resultado de la sumatoria de vectores en X y vectores en Y. ¿Cuánto da en X y cuánto da en Y? En X da menos 127,83. Y en Y, ¿en Y cuánto me da? Sí. Menos 239,10 me salió a mí. En Y. A ver, revise por favor. No creo que salga tan alto el negativo. Revisamos, revisen ese datito, por favor. A mí me salió 296,43. Positivo, Sí, positivo. 200, 96,43. 216, 296,43. 96. Verifique el resto, por favor. Y el vector resultante en forma analítica va a ser la raíz cuadrada, ¿no es cierto? De estos dos valores, ¿no es cierto? Menos 100, si está correcto, lo van verificando, ¿no es cierto? Al cuadrado más 296,43 al cuadrado, ¿no es cierto? Ingeniera, en la sumatoria de B sub Y es solamente suma, todo suma, ¿no? O en Ingeniera, a mí me salió 185,16. Sí, este es negativo, ¿no es cierto? El tercero es negativo porque va hacia abajo, ¿no? Sí, Ya, entonces este no ingeniera, va. a mí igual me salió 185. Ya, a mí cambiamos me el. salió 185,16, ingeniera. Ya, entonces este de acá es 185 punto.
16. Ya, entonces cambiamos acá a 185. Corrijan, por favor. Punto 16. Vamos a ver, vamos a borrar ahí, que está un poquito feo esto de acá. .185.16 dice, ¿no es cierto? Verifíquenlo todos. Sí, Mira, es eso, ingeniero. ahora sacan ese resultado y ese va a ser mi vector resultante, ¿no es cierto? ¿Cuánto es eso? Esto al cuadrado se vuelve positivo, ¿no es cierto? En la calculadora ustedes revisan, sacan la función raíz de 127 negativo al cuadrado se vuelve positivo, ¿no es cierto? Sale 224.99. 224.99. Ahora la tangente, sacamos el arco, el ángulo va a ser tita, va a ser igual a inversa tangente, ¿no es cierto? O arco tangente a la menos 1, ¿no es cierto? De 185.16 sobre menos 127.83, ¿no es cierto? Y ese va a ser el ángulo, ¿no es cierto? Y yo voy a graficar acá. Fíjense, el X es negativo y el Y es positivo, ¿no es cierto? Entonces, ¿en qué cuadrante estamos? Este es el cuadrante 1, este es el X negativo, acá lo voy a dibujar, 127 lo voy a poner ahí, y el otro es positivo, que sea este de acá, ¿ya? Entonces, trazamos las paralelas, ¿sí? Voy a trazar las paralelas con otro color para que ustedes puedan visualizar y formamos nuestro vector resultante, ¿no es cierto? Y mi vector resultante estaría acá, ¿no es cierto? ¿Cuánto es el ángulo? ¿Les dictan? Arco tangente, inversa tangente, su calculadora. A mí me salió menos 55,37. 185 punto, ¿cuánto es? 16, 127.83, ¿no es cierto? Menos 55, ¿cuánto me decía, perdón? Menos 55,37. Menos este ángulo lo voy a colocar acá. Menos 55.379, 38 le voy a poner, ¿ya? Redondeando. Y va a ser este ángulo de acá, ¿no es cierto? Este ángulo de acá va a ser tita, ¿sí? Menos 55.38, ¿sí? Ese ángulo de ahí, ¿sí? Este es mi eje positivo, mi Y positivo, mi X negativo y el Y negativo, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Correcto? ¿Se entiende? Correcto, 185, dice su compañero. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende el ejemplo?